pantalla. Ok, muy bien. Lo que les quiero compartir ahorita es justamente... a ver, esperen, creo que les compartí. Un momento. Híjole, creo que no me va a dejar de compartirles. A ver, un momento nada más, porque estoy teniendo un poco de problemas con mi computadora. Híjole, no quiere compartirse completo. Les quería mostrar. Por alguna razón no me deja compartirles la pantalla, solamente me deja compartirles ahorita unos pizarrones, pero quiero pensar que acá sí me va a dejar. Entonces, solamente déjenme pasar a mi otra computadora. Ok. Bien. Bueno, lo que les quiero compartir ahorita y lo que les estoy compartiendo es la pantalla, o como tal, en este caso, el sitio web de Jupyter Lab. Algo que les mencionaba yo es que este programa, digamos, como tal, no se instala algo en su computadora de cierta forma, no se está instalando un software directamente en su computadora, sino que Jupyter Lab lo que hace es que se genera una ventana en el navegador de internet que ustedes utilicen, ya sea Google, Chrome, Firefox, Safari, cualquiera de estos que utilicen, los va a abrir siempre se va a abrir en este caso en su sitio web. Ahora, algo que yo les mencionaba era que lo que yo les recomendaba era que tuvieran instalado este software, que este sí es un software en su computadora que se llama Anaconda Navigator. ¿Por qué? Bueno, una de las grandes ventajas que tenemos aquí es que aparecen diferentes programas como Jupyter Lab, que era uno que vamos a estar utilizando, aparecen Jupyter Notebooks. Déjenme cambiar nada más. Aquí. Ok, tenemos Jupyter Notebooks, tenemos diferentes programas. En este caso, algo que les mencionaba es que no solamente se limita aquí a utilizarlo para Python, sino que Anaconda Navigator puedes utilizarlo para diferentes programas, lenguajes de programación. En este caso, Jupyter Lab tampoco se limita solamente a Python, no solamente se limita al lenguaje de programación Python, sino que también pueden utilizar lenguajes como Perl, pueden utilizar incluso ahí Julia, pueden utilizar R, lenguaje de programación R, y otros cuantos programas más. Para eso nos sirve Jupyter. La gran ventaja que tenemos con Python es que Python lo podemos utilizar en una gran cantidad de softwares distintos, desde internet, desde la terminal, todo este tipo este lenguaje de programación lo podemos utilizar en una gran cantidad de lugares distintos. Es muy compatible aparte con diferentes sistemas operativos. Entonces, cuando ustedes instalan Anaconda Navigator, lo que ven es esto. Tal vez no les pueda aparecer por aquí, pero si buscan, en este caso, pueden ponerle acá todas las aplicaciones instaladas, todas las aplicaciones que no están instaladas, etcétera, y van a poder identificar aquí unos cuantos. Entonces, simplemente le daban install, si es que no lo tenían instalado Jupyter Lab, le dan después el launch, y lo que se va a mostrar es que directamente en su página web se va a abrir esta parte.
¿Qué es lo que se muestra? Algo que se llama launcher. ¿Qué es esto? Aquí lo que van a poder ustedes identificar, o lo que se identifica principalmente, es algo que se llama el kernel de Python, la consola de Python, u otras más que es la terminal, en este caso, digamos, un archivo de texto, algo que se llama archivo Markdown, que esto sirve, digamos, como esas son como informes que se pueden generar parecido a una interfaz gráfica web que nos sirven para poder generar informes ya sea estadísticos, de diferentes gráficos, informes de, pues de cualquier cosa que se imaginen pueden utilizar esto de Markdown para hacerlo, un archivo de Python. Entonces, esto permite utilizar diferentes cuestiones. Lo que vamos a hacer aquí directamente es darle aquí en esta parte donde dice, perdón, aquí donde dice File, le damos en File y simplemente lo que hacemos, o al menos acá en esta parte si es que les aparece, le van a dar en Python File. ¿Por qué lo muestro aquí de esta manera? Porque va a haber ocasiones en donde no se va a mostrar el launcher. Simplemente le pueden dar igual aquí en New Launcher, ya se va a mostrar uno similar con estos programas. Ya sea que le den ahí, le den en Python File, se va a abrir directamente algo que se llama un script o un archivo de Python y ya vamos a poder empezar a escribir códigos ahí. Ahora, algo muy importante de esto, una recomendación que yo les hago es que antes de que comencemos a trabajar con códigos de cualquier lenguaje de programación, siempre tengan sus códigos, sus scripts, sus datos bien organizados, pero muy bien organizados. Algo que yo normalmente acostumbro a hacer es utilizar o generar una carpeta única para Python, para algún proyecto en el que esté trabajando. Aquí solamente le puse por convención Python para poder identificarla. Pero dentro de esa carpeta yo tengo, por ejemplo, mis datos, a lo que le pongo plots para los gráficos, scripts, donde puedo tener diferentes scripts de Python, pero no solamente me puedo limitar a scripts de Python, puedo tener scripts de otro lenguaje de programación que estén relacionados tal vez con ese proyecto con el que esté trabajando. Lo de data, pues normalmente aquí en data yo genero otras carpetas que son una carpeta de datos crudos, una carpeta de datos, digamos, limpios, datos ya procesados, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones es muy importante porque trabajar de manera, digamos, profesional con un lenguaje de programación no solamente se trata de escribir códigos, sino que también se trata de saber organizar bien tus carpetas y tus subcarpetas. A todo esto de las carpetas, subcarpetas y archivos, se le conoce como tal como el directorio. ¿A qué me refiero con eso? Solamente les voy a dar un ejemplo. Me voy a ir aquí ahorita a scripts. Tengo aquí unos cuantos scripts de Python. Ahorita no los tengo abiertos con ningún programa. Si se dan cuenta me aparece con el blog de notas de Windows. Pero si yo le doy aquí clic derecho y le doy en propiedades, yo voy a poder identificar aquí esta parte que se llama ubicación, que dice ubicación. Esto como tal, esto que aparece como F, Python, scripts, Jupyter Scripts, etcétera, se le llama el directorio de un archivo. Ahorita no va a ser tan relevante que lo conozcamos, pero más adelante sí vamos a tenerlo en consideración, que sepamos muy bien identificar los directorios de un archivo, porque simplemente son carpetas que representan después subcarpetas y al final llegamos a un archivo, pues, con el nombre que le hayamos puesto. Ese es el directorio. Entonces, ¿por qué me sirve yo tener o conocer estos directorios? Porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, con Jupyter Lab o con cualquier otro software que me permita utilizar Python, es muy importante tener esos archivos organizados porque van a estar esos archivos dentro de un mismo directorio. Eso es lo importante, tener todos los archivos en un mismo directorio. Así que si desde este momento normalmente estaban acostumbrados a trabajar sin, estaban acostumbrados a trabajar sin tener sus archivos organizados, sin tener como tal estas subcarpetas, yo les recomiendo que lo vayan haciendo, ¿vale? Muy bien. Y justamente esto que vamos a hacer ahorita, lo que yo les decía que vamos a abrir, o que abrimos ya Jupyter Lab, que se abre esta interfaz gráfica dentro de un navegador web, vamos a empezar a trabajar con un script y con algunos códigos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita
es que vamos a empezar a escribir unas cuantas cosas para que podamos empezar a familiarizarnos con el lenguaje. Muy bien, solamente por ahorita por cuestiones de internet voy a mantener igual mi cámara apagada. Al final aprendo para que no me genere problemas. Muy bien, yo les decía entonces que si le dan aquí en File, le dan en New, en la parte de New, y le dan en este caso en Python File, se van a abrir archivos de Python. ¿Cómo sé que es un archivo de Python? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Un archivo de Python siempre va a terminar con esta extensión .py. Si ustedes ven que un archivo termina con esta extensión PY, significa que es un archivo de Python. Entonces, ahora, cada vez que vean un archivo que termine así, van a poder saber que lo van a poder abrir con JupyterLab, lo van a poder abrir con un programa que se llama Spider, lo van a poder abrir con cualquier otro programa que les permita abrir, en este caso, archivos de Python. Ahora, no solamente se limita a programas que tengan que ver con softwares donde puedas correr Python, sino que yo les mencionaba aquí que en este caso yo puedo abrir un archivo de Python con un bloc de notas. Con un bloc de notas también lo puedo abrir. Aquí yo lo que hice fue abrir un archivo que tengo por ahí de Python, donde escribí unos cuantos códigos, y simplemente lo que me permite es visualizar en este caso, pues lo que escribí. Simplemente que el bloc de notas no va a poder identificar qué es con lo que estoy trabajando, ¿vale? Ahora, ya que tenemos en JupyterLab, en esta interfaz gráfica web, tenemos nuestro archivo de Python, vamos a empezar a trabajar con él. Muy bien. Algo que siempre yo recomiendo hacer antes de comenzar es dirigirme a la carpeta donde voy a trabajar. Por ejemplo, yo me puedo dirigir aquí en este caso, ahí es lo que les decía, aquí van apareciendo en la parte izquierda las carpetas de su computadora con las que están trabajando. Entonces, por ejemplo, yo me moví ahorita a mi escritorio, ¿no? Me voy a mover aquí algo que dice Python. Pues aquí en Python voy a poner en Python y, por ejemplo, ahí puedo abrir un archivo, le puedo dar de nuevo el file, Python file, y ese archivo cuando yo lo abra desde JupyterLab se va a guardar directamente aquí, en esa carpeta donde yo me estoy moviendo dentro de JupyterLab. Entonces, de cierta forma, esto es un poco interactivo. De hecho, es la parte práctica de JupyterLab, que se llama ambiente de desarrollo interactivo basado en la web, que te permite, pues, de cierta forma, ser intuitivo con lo que estás haciendo. Entonces, este archivo que yo tengo aquí, ya voy a poder empezar a trabajar sobre él. Así que, lo que voy a hacer ahorita es trabajar aquí, en esta carpeta, y si no quiero que se muestre esta parte izquierda, simplemente le doy clic aquí, en esta misma carpetita, para que se elimine, porque no nos va a funcionar. ¿Vale? Vamos entonces a empezar a trabajar. ¿Cómo empiezo a escribir un archivo de Python? Un script de Python. Algo demasiado importante que siempre deben de tener en cuenta son los comentarios. Yo algo que les mencionaba en la sesión anterior es que, y bueno, tal vez no lo mencioné tan profundamente, pero no sé si se notó, creo que no, pero es muy importante que cada vez que hagamos scripts o escribamos códigos en cualquier lenguaje de programación con el que estén trabajando, hagan comentarios. Entonces, voy a comenzar trabajando aquí, colocando un primer comentario. Y voy a poner los comentarios, en este caso, con este símbolo. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Esto lo puedo hacer más grande solo como paréntesis, presionando la tecla Control y más, para que sea más grande. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a escribir aquí un comentario. Y los comentarios siempre se van a escribir, en este caso, con este numeral o con este símbolo de gato. ¿Vale? Así es como también se le conoce. Inmediatamente, cuando yo esté trabajando con Python o con cualquier otro lenguaje de programación, en general se utiliza este símbolo. ¿Qué me indica ese símbolo? Hay algo que se llama el intérprete de Python, el intérprete de Python o el intérprete de algún lenguaje de programación que sabe identificar perfectamente qué sí es un código y qué no. Entonces, cuando yo escribo este símbolo, yo inmediatamente puedo escribir algo y puedo poner, por ejemplo, este es un comentario. Y ven que aquí me está apareciendo de cierta forma este comentario como en itálicas y de un color verde, ¿no? De esa manera se pueden identificar los comentarios.
Voy a poner entonces otro comentario abajo y vamos a empezar a poner, escribir un programa sencillo en Python. Listo. ¿Por qué hago esto? Para poder identificar qué voy a hacer en la siguiente línea de código. Estos números que van apareciendo en la parte izquierda, 1, 2, 3, se les llaman líneas de código. Eso es muy importante saber identificarlas porque normalmente cuando estamos trabajando con los scripts, también es muy importante saber en qué línea de código estoy. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando aquí todos y todas con un script igual, ¿no? Tiene la misma longitud, la misma cantidad de códigos, no está modificado. Y yo les digo, vámonos a la línea 14, vamos a la línea de código 27, a la línea de código 108. Entonces, ya con estos numeritos van a poder identificar la línea de código. Así se le llama. Y cada vez que damos un enter, por ejemplo, yo aquí estoy en la posición 3, en la línea de código 3, y doy un enter, y doy varios enter, se van generando líneas de código nuevas. A estos saltos o a estos enters que estoy dando se les llaman saltos de línea. Esos saltos de línea también sirven mucho para poder escribir códigos distintos en una línea diferente. ¿Vale? Así es como vamos identificando los scripts como tal. Y conforme vayamos haciendo los programas y en este curso, pues yo les voy a ir dando algunos tips de cómo escribir sus guiones o sus scripts de manera correcta también. Porque hay buenas prácticas de escritura de scripts también, no solamente es escribir comentarios y ya. ¿Y a qué me refiero? No sé si lo notaron, pero después de escribir este numeral, yo dejé un espacio en blanco aquí, con la barra espaciadora. Simplemente puse un espacio sencillo y comencé a escribir código. Eso es una buena práctica, algo que se recomienda hacer. No se recomienda, o sea, lo pueden hacer, que dejen esto junto, el comentario con el numeral, pero lo que sí les recomiendo mucho mejor, o que es mejor hacerlo, es dejar un espacio en blanco. Entonces, ya que les di estos tips así rápidos, vamos a escribir un primer programa en Python. Algo de lo que normalmente se hace en Python para poder generar nuestro primer programa es simplemente escribir lo siguiente. Ponen print, escriben los paréntesis, que es algo que veíamos en la sesión anterior, colocan unas comillas, que estas comillas siempre en los scripts van a ser comillas rectas, pueden ser dobles, y van a escribir nada más, hola mundo. Esto es algo que estoy seguro que tal vez han visto, no solamente en Python, sino en otros lenguajes de programación. Pero lo que estamos haciendo aquí, o lo que estoy intentando demostrar con esto, ahorita que les diga más información de este código, es que inmediatamente lo que vamos a empezar a escribir en el lenguaje de programación Python ya representa un programa. Ya como tal esto representa un programa. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa lo que hace simplemente es que yo le estoy diciendo, pues con algo que se llama print, que no sé qué es todavía, algo que se llama print, que está dentro, que utiliza unos paréntesis, quiero que escribas la palabra hola mundo o las palabras hola mundo entre comillas. ¿Qué significa todo eso? Todo eso simplemente significa que yo quiero que el intérprete de Python identifique todo este código y me muestre la palabra hola mundo. Esta palabra aquí, hola mundo. ¿Cómo lo hago? Bueno, dependiendo del software que estén utilizando para correr códigos de Python, o en este caso la interfaz gráfica de la web, que es JupyterLab, necesitamos algo que se llama una consola de Python. Necesitamos ejecutar nuestros códigos en algo que se llama una consola de Python. Si yo le doy aquí, selecciono ahorita en este script mi código, si yo selecciono mi código y me voy a la parte de run, aquí arriba aparece la palabra run, no me va a generar nada, no me va a permitir pues, seleccionar o ejecutar mi código. ¿Por qué? Porque como tal ahorita yo solamente tengo un guión, un archivo, un script. Yo necesito generar aquí en JupyterLab, específicamente aquí en JupyterLab, una consola. ¿Cómo lo hago? Le van a dar clic derecho nada más, en cualquier parte del script, no importa en cuál parte, al inicio o al final, pero clic derecho, les van a aparecer estas opciones. Abajito aparece algo que dice crear consola para el editor. Le van a dar clic aquí en Create Console for Editor, le dan clic y automáticamente les debe de aparecer esta otra ventanita que les dice selecciona el kernel. Si yo le doy clic aquí en estas opciones para ver qué opciones hay, me dice
un kernel de Python 3 o simplemente que no genere un kernel. ¿Qué es esto del kernel? Pues simplemente es lo que me va a servir para interpretar los códigos y que se puedan mostrar en mi consola. Entonces simplemente selecciono la que está por default, le pongo select y lo que se va a mostrar abajito en la parte inferior es que se va a generar otra ventana. Esta ventana como tal ya es una ventana que me permite a mí ejecutar mis códigos de Python. Todos los códigos que yo escriba acá, en este script, se van a ejecutar abajo. Vean que aquí me va a aparecer esta información y va a depender esta información del sistema operativo en el que esté. Voy a darle un poco de, no tanto zoom, pero esta información me aparece la versión de Python que se está utilizando, la última actualización de esa versión de Python, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí mi consola de Python. Esa consola es necesaria para poder ejecutar mis scripts. En este caso, en JupyterLab, que es lo que estamos utilizando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este código. Aquí en Run, yo le puedo dar Run Code, simplemente, o presionar las teclas Shift Enter. Le doy aquí. Y lo que se va a mostrar en la pantalla es lo siguiente. Se acaba de mostrar algo que se llama, que yo les mencionaba, que es el input, que es la entrada, que esto representa el código, y algo que se muestra acá en pantalla que se llama la salida. Ahora, hay algo muy importante y muchas aclaraciones que tengo que hacer ahorita con este primer programa que hicimos y que corrimos en Python. ¿Qué es lo que tengo que aclarar ahorita? Lo que tengo que aclarar primero es que a lo largo de este curso, y no solamente de este curso, sino que a lo largo de su carrera como programadores, programadoras, mientras utilicen Python o algún otro lenguaje de programación, específicamente en Python, se van a encontrar con esta función que se llama print. Esta función la vamos a ver ahorita en esta sesión, vamos a empezar a trabajar con ella, pero esta función de print lo que me permite a mí es decirle al intérprete de Python que me muestre algo en la pantalla, que se muestre algún código que yo le esté diciendo en el script en la pantalla. ¿A qué me refiero? Que yo puedo colocar, voy a colocar como comentario, escribir hola mundo, lo voy a poner así, hola mundo, un comentario, hola mundo, sin la función print, sin la función print. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, cada vez que quieran escribir aquí comentarios nuevos, sino palabras, cualquier palabra que quieran escribir, siempre le deben de poner comillas. Ponen unas comillas, escriben hola mundo, cierran esas comillas y esto lo pueden ejecutar. Pueden seleccionarlo también, le dan acá en Run Code y ven la diferencia. Quiero que vean esta diferencia. ¿Qué hay de diferente entre el código anterior que yo ejecuté con la función print y el código posterior que ejecuté simplemente con las palabras hola mundo? Lo que se está mostrando es que el resultado en la primera función, en el primer código, simplemente se está mostrando la palabra hola mundo sin comillas y no se está mostrando nada en la parte izquierda. Es decir, otro número similar al primero que aparece aquí, el número 1 entre corchetes. Ahora, cuando yo ejecuto solamente las palabras hola mundo sin la función print, lo que se está mostrando acá es esa misma palabra o esas mismas palabras entre comillas sencillas, pero al ladito me aparece un número 2 entre comillas. Y de cierta forma algo me quiere decir, porque también aparece el mismo número 2, pero aparece ahora en color rojo. El primero aparece en azul y el segundo aparece en rojo. ¿Por qué? Siempre que se encuentren con esto, de que aparece un número entre corchetes, el número 2 aquí en este caso y el número 2 acá de otro color diferente, significa que les está diciendo que lo que están ejecutando aquí en la primera línea es el input y lo que están ejecutando abajo es el output. Ahora, ¿qué de diferente hay con la función anterior o con el código anterior usando print? Que print lo que me permite es ejecutar directamente el código en la pantalla, que se muestre en la pantalla de mi consola. La parte de abajo simplemente es como una guía que me está diciendo que tu resultado final es esto que está entre comillas. Hola mundo. Simplemente el hecho de que yo ejecute con print es como si ejecutara el programa final.
Y la parte de hacerlo sin print es como si fuera una guía que me está diciendo, mira, pues tu resultado va a ser este, pero todavía no lo estás mostrando en pantalla. Tal vez puede confundir un poco el hecho de que digo que no lo estoy mostrando en pantalla si se está mostrando aquí en pantalla. Bueno, eso tiene muchas interpretaciones porque digamos que a lo largo de las últimas actualizaciones de Python, de las actualizaciones de estos softwares o interfaces gráficas que te permiten utilizar Python, el hecho de que te aparezca esto entre comillas y con el número en este caso en corchetes, que te indica el output, simplemente fue como una actualización de esto de Jupyter que te permite identificar si tu código va bien, si tu código que estás haciendo está escrito de manera correcta, no te está generando algún error, o el output que estás recibiendo o que vas a recibir después al final, cuando ya ejecutes todo, es correcto. Simplemente es como una guía para eso. Pero la función print es la que se utiliza normalmente, en este caso, para mostrar los códigos finales en la pantalla. Y quería hacer esa aclaración porque print la vamos a estar utilizando mucho. Vamos a estar utilizando bastante para ejecutar códigos. Ahora, esto es lo que me permite ahorita Jupyter. Jupyter les digo que es esta Jupyter Lab, esta interfaz gráfica web que me permite ejecutar mis códigos de Python. Y solo como un paréntesis aquí informativo, rápido. Hay otra parte en Anaconda, aquí en Anaconda Navigator, que aparece como Jupyter Notebook. Estos de Jupyter Notebooks, a ver si le doy el launch y abre rápido, porque luego se tarda un buen en esta compu. Pero si ustedes abren un notebook, un Jupyter Notebook, lo que les va a abrir es algo similar a lo de Jupyter Lab, solamente que los notebooks lo que sirven es que además de que también son interfaces gráficas basadas en la web, simplemente te sirven para ejecutar códigos de una manera que tú puedas tener control sobre lo que estás haciendo. Vean, les voy a mostrar. Esto que estoy mostrando aquí es Jupyter Notebook, nada más. Me aparece, si se dan cuenta, estas mismas carpetas. Y estas mismas carpetas me aparecieron acá. Aquí en este lado, ¿no? Aquí me aparecieron, bien. Es exactamente lo mismo aquí, solamente que está condensado. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un ejemplo y le voy a dar aquí en New, le voy a dar en Python 3 a kernel, le doy clic ahí, selecciono esa opción, y ahorita que cargue, lo que se va a mostrar, lo que se debe de mostrar directamente es esta parte de acá abajo, de lo que veíamos en Jupyter Lab, esta parte, pero en grande, se va a ver en grande acá, vean. Y me aparece estos recuadros donde me está diciendo una palabra que dice int, que indica input, y cuando yo coloco códigos ahí y los ejecuto, se va a mostrar el output. Entonces, nada más les voy a poner la prueba y voy a poner igual lo mismo, el mismo programa anterior, print, y le voy a dar un run. Y vean lo que se muestra. Es exactamente lo mismo que Jupyter Lab, solamente que Jupyter Lab me permite tener un control más sofisticado sobre mis programas, generar scripts directamente aquí, como lo que estamos haciendo, para que no se borren, y pues tener un control sobre las carpetas que estoy generando y mis datos. Pero esto es un notebook de Jupyter, ¿vale? Funciona exactamente lo mismo. Solamente que están trabajando aquí con el kernel. Y acá en Jupyter Lab están trabajando con el kernel, con el script y con las carpetas. Muy bien. Ahora, esto que les mostraba entonces, les decía, era la parte del kernel donde se está mostrando, bueno, más bien es la consola como tal, en donde se está mostrando el resultado de un programa de Python que muestra la palabra o las palabras o la multa. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a estar haciendo, ya que les di un poquito más de información de qué es lo que se está generando con eso que acabamos de escribir, es utilizar la función print. En Python existen diferentes funciones que nos permiten trabajar con diferentes tipos de datos. Algo que yo les mencionaba en la sesión anterior era que Python era un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Programación orientada a objetos, que en sí es un paradigma completo de la programación, que les digo que lo que hace es que Python organiza todo lo que trabajamos en algo que se llaman objetos. Y cada uno de esos objetos tienen diferentes atributos. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son justamente esos objetos que maneja Python y diferentes clases que podemos utilizar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita simplemente es escribir otro comentario aquí y voy a poner la palabra que dice datos, voy a poner cadenas.
Cadenas en Python, ¿no? ¿Qué es esto? Algo que es muy esencial manejar en Python y tener identificado siempre, y en otros lenguajes de programación también, es algo que se llaman las cadenas. Algo que en inglés son strings o datos de tipo carácter. Todo lo que tenga que ver con palabras, como lo que acabamos de escribir de Hola Mundo, son cadenas, tipos o datos de tipo carácter. Vamos a poner unos ejemplos. Yo voy a poner la función print de nuevo, voy a poner los paréntesis, abro paréntesis, comillas, y voy a poner Hola Mundo de nuevo. Cierro esas comillas, cierro mi paréntesis. Si yo ejecuto eso de nuevo, con, en este caso, Shift Control, selecciono mi código, Shift Control, se va a ejecutar aquí en mi consola, ¿no? Hola Mundo. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a poner otra función que se llama type y voy a escribir ahora dentro de esos paréntesis la palabra Hola Mundo de nuevo. Hola Mundo, comillas, cierro. Si yo ejecuto este código, me pongo en esta posición, aquí, Shift Control, vean lo que se va a mostrar aquí en la pantalla. Lo que se va a mostrar es algo que dice str. ¿Qué significa eso? Significa que cuando trabajamos con palabras, con oraciones o cualquier cosa que esté encerrada entre comillas, estamos trabajando con un valor de tipo carácter, un string, cadenas. str simplemente es la abreviatura de strings y la voy a poner aquí, string, esta parte. Son cadenas. Lo mismo va a pasar si ustedes escriben la función type, sus paréntesis, y escriben, por ejemplo, su nombre. Intenten escribir su nombre, lo encierran entre comillas, encierran eso entre paréntesis y lo ejecutan. Lo voy a ejecutar con Shift Control, Enter. Vean que aquí el resultado también es str. Para cualquier letra, incluso una letra sencilla que sea la letra A nada más, si yo la ejecuto, me va a dar str. Eso significa que todo lo que esté encerrado entre comillas es una cadena, un valor de tipo carácter. Ese es un objeto, un primer objeto que maneja Python, las cadenas. En Python tenemos otro tipo de objetos, los datos numéricos, y estos pueden ser de cierta manera intuitivos, ¿no? El número 1, el número 2, el 3, el 4, cualquier número que manejemos en Python lo va a manejar como un dato numérico. Ahora, hay que hacer ciertas aclaraciones entre los datos numéricos. Yo lo que les voy a mostrar ahorita son datos numéricos, voy a poner esto, y voy a escribir la misma función type, paréntesis, y voy a escribir el número 1. Vamos a hacerlo así. El número 1, voy a cerrar paréntesis y voy a ejecutar ese código. Lo ejecuto, y vean que ahora en mi consola lo que va a pasar aquí es que se va a mostrar la palabra int. Esto significa integer, es decir, es la abreviatura de integer, números enteros. Entonces, cualquier número que le pongamos a Python, a través de la función type, por ejemplo el número 100, cierro paréntesis, ejecuto, lo va a mostrar como un valor entero. Pero esto solamente va a aplicar para los datos que no son decimales, como el 10, el 2, el 24, el 25, etc. Todo lo que no tenga decimal, Python lo va a manejar en este caso como un valor de tipo entero. Esos son el otro tipo de objetos que maneja Python. Otro tipo de datos muy importante que maneja Python son los datos en números flotantes. Es como, digamos, otra subclase de los datos numéricos. Si yo escribo aquí, voy a poner datos flotantes, que en este caso son decimales, voy a escribir la función type y voy a poner 3.14, ¿no? Función type, 3.14 entre paréntesis, y ejecuto Shift, Enter, y vean ahora lo que se va a mostrar como resultado. Se va a mostrar la palabra float. Esto simplemente es la abreviación de escribir floating. Floating, esto. Simplemente son datos flotantes. Les llaman así porque son como que tienen una parte flotante, digamos, que son los decimales. Entonces, cualquier dato numérico que le demos a Python, 2.5 por ejemplo, le doy Shift Enter, lo va a manejar como un dato decimal. Y es muy importante hacer estas aclaraciones entre los datos de tipo, digamos, entero y entre los datos de tipo flotantes.
De hecho, hay todo unas reglas específicas en Python que manejan o la manera en cómo se deben de manejar los datos flotantes, los datos decimales. Hay reglas completas para eso. De hecho, un consejo de, no, bueno, no un consejo, sino un grupo específico de ingenieros eléctricos mecánicos hace unos años decidió clasificar justamente a esos datos flotantes de una manera distinta a los numéricos. ¿A qué me refiero? No significa que Python no los lea como números, sino que la manera en que se van a tratar los datos flotantes va a ser de una manera distinta. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos el número 1, por ejemplo, ese número 1, la computadora, nuestra computadora lo va a poder interpretar pues con algunos bits, generando bytes, y lo va a poder generar, interpretar nuestro procesador, la memoria RAM, etcétera, ¿no? Se van a empezar a conectar diferentes partes de la computadora. ¿Qué pasa con un número decimal? Con un número decimal, y digamos esto, pensando en versiones, lo digo en versiones anteriores de Python, un número decimal en Python se manejaba como, por ejemplo, 2.33333333, ¿no? Así continuo, se seguía. Python lo que hacía, o al menos la computadora, era consumir mucho procesador para poder interpretar esos números. Entonces, a partir de todos esos problemas que se generaban con los números flotantes, lo que decidieron es que los números decimales se iban a poder, digamos, interpretar o escribir con fracciones. Entonces, la suma de diferentes fracciones te iba a dar un número decimal y eso lo que hacían era evitar que la computadora pues, perdiera mucho procesador o utilizara mucho de su procesador para poder procesar toda esta parte de los números decimales. Entonces, les digo, ahorita solamente es como les estoy mostrando que Python maneja números enteros, números decimales, pero hay una historia detrás de todo esto. El hecho de que por qué estamos manejando datos completamente diferentes, que son enteros y flotantes, aunque son datos numéricos, ¿por qué se deben de manejar de forma distinta? Hay una historia completa de eso, se las voy a mandar para que la lean, está muy, muy interesante. Pero entonces, ese es otro de los datos que maneja Python. Numéricos, ya vimos los de tipo carácter, los enteros en este caso, y los decimales que se les llama flotantes. ¿Qué otro tipo de datos maneja? Python maneja también, y esto sí va a ser muy importante que los tengamos en mente y cómo se escriben, son datos booleanos. Los datos booleanos son los datos o elementos objetos, que les llaman objetos lógicos. Tal vez ya los han escuchado, tal vez no. Son el verdadero y el falso. Python también maneja eso. ¿Cómo los maneja? La manera en que Python maneja los valores verdadero y falso son con la palabra true, con la letra, en este caso T mayúscula, y la palabra falso con la letra F mayúscula. Entonces, yo voy a escribir ahorita esto. Lo voy a ejecutar, lo voy a seleccionar, le voy a dar acá en Run Code, y lo que se va a mostrar acá en pantalla son justamente, bueno, aquí se está mostrando el último resultado nada más, pero se está mostrando en este caso en pantalla el output, como tal, la palabra falso. Tal vez esto pareciera lo mismo que si fuera una palabra, ¿no? ¿Cómo Python puede interpretar en este caso? ¿O cómo sé si realmente Python está interpretando estas palabras como un valor booleano y no como un valor de tipo carácter? Pues utilizamos en este caso la misma función que se llama type. Ponemos type, encierro entre paréntesis la palabra true en este caso. Me voy a posicionar en alguna de esta línea de código, en esta línea de código, perdón, y voy a presionar Shift Enter. Y ver lo que va a aparecer aquí en pantalla. Ahora aparece la palabra bool. Simplemente es la abreviatura de booleano. Esto, cuando ustedes vean que un valor es booleano o que tenga esta abreviatura, significa que es un valor lógico. Y lo mismo va a pasar en este caso. Si yo encierro entre paréntesis con la función type a la palabra false, es igual booleano. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? En la programación, algo que se utiliza demasiado es el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es algo que se debe de tener, o al menos las personas que programan así ya a niveles muy superiores, tienen un pensamiento lógico muy desarrollado.
Esto es algo que si ustedes se van a adentrar en la programación en algún lenguaje, cualquier otro lenguaje de programación, independientemente de Python, deben de comenzar a desarrollarse. Si tal vez ya lo tengan desarrollado, pero el hecho de que Python pueda manejar datos booleanos es justamente por eso, porque vamos a empezar a adentrarnos conforme avancemos en el curso con algo que se llama estructuras de control o algo que se llaman un flujo de control de los datos. Es decir, vamos a empezar a utilizar combinaciones de estos objetos, números decimales, enteros, carácter y booleanos también, para poder escribir un programa complejo y que pueda realizar un proceso específico. Todo eso lo vamos a hacer con algo que se llama programación condicional, condicionales if, ciclos for, todo ese tipo de cosas la vamos a ver aquí. Entonces, todo esto, el hecho de que lo sepamos ahorita, de que sepamos identificar cómo Python maneja los datos booleanos, es muy importante. Ya más adelante les estaré mostrando algo que se llaman operadores lógicos, pero ahorita no entremos más en detalle. Pero entonces, todo esto, lo que les estoy mostrando ahorita, es lo que les decía al inicio, que Python se maneja con el paradigma de programación orientada a objetos. Y se los acabo de demostrar aquí. Simplemente el hecho de que yo escriba una función que se llama type y dentro de esos paréntesis de la función coloque números, coloque decimales o coloque palabras, los va a manejar con los va a identificar, los va a clasificar de una manera distinta, porque son objetos. Las cadenas, los números y los valores lógicos son, al final de cuentas, objetos. Ahora, cada objeto tiene una manera distinta en este caso, de trabajarse. ¿A qué me refiero? Voy a poner aquí como ejemplo operaciones, voy a poner operaciones entre números. Sabemos perfectamente, ya de diferentes, digamos, asignaturas que hemos tenido, álgebra, cálculo, matemáticas, ese tipo de asignaturas, que normalmente lo que se manejan son operaciones entre números, ¿no? Todo ese tipo de ecuaciones diferenciales también, etc. Entonces, en Python podemos hacer operaciones entre números, por ejemplo, con algo que se llaman los operadores aritméticos. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo sencillito. 1 más 1. Y listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy trabajando con dos objetos que son el número 1 y los estoy sumando con un operador, en este caso aritmético, que es la suma. Si yo selecciono este código y lo ejecuto, control enter, lo que me va a dar como resultado acá es el 2. Ahora, si yo quiero hacer este código un poquito más práctico y un poquito mejor, yo puedo encerrar esa operación entre paréntesis con la función print. Le pongo print, voy a darle shift enter y ahora ya estoy mostrando en pantalla directamente el número 2, el resultado de esta operación. Entonces, ¿qué les estoy mostrando ahorita? Que normalmente sabemos muy bien esto. Podemos hacer operaciones entre números. ¿Qué pasa si yo utilizo la función print y coloco la letra A, entre comillas, y le pongo después la suma con el número 1? ¿Qué me va a generar eso? Esto, cuando yo lo ejecute y le dé en run, me va a generar en este caso algo que se llama un error. Me va a generar un error porque me está diciendo que no va a poder, en este caso se llama concatenar, ahorita les digo muy bien qué es esto, algo que es una cadena, ya podemos identificar ahora sí qué es esto de STR, una cadena con un valor entero. No se puede, no podemos hacer eso. ¿Cómo van a poder sumar una letra con un número? Eso no es posible. A menos que esa letra tenga un valor específico, lo podemos hacer. Pero aquí, esa letra no va a poder tener un valor específico. ¿Por qué lo sé? Porque está encerrada entre comillas. El hecho de que esté encerrada entre comillas, ya eso me da pie a decir y pensar que esto me va a generar un error. Y aquí aprovecho bastante para poder mencionarles que algo de lo que nos vamos a estar encontrando mucho son los errores. Aquí en este caso, solamente como paréntesis, en JupyterLab, y bueno, en general en otros softwares, donde corramos códigos de Python, los errores son los mismos, los errores nos aparecen igual. Y de forma general lo que nos va a mostrar siempre es, en este caso, el lugar donde está nuestro archivo de Python, en este caso nuestra computadora, nos va a mostrar estas palabras que dice type error, traceback,
y nos va a mostrar una flechita en la parte de abajo donde nos dice, nos va a decir dónde está el error, en qué línea de código. ¿Por qué esto es importante? Porque tal vez ustedes pueden tener un script que tenga tal vez, imagínense, 100 líneas de código, ¿no? O vamos a ponerlo algo más complicado, que tenga 1000 líneas de código. Ajá, ya no te deja correr el código. ¿Cómo se puede? Ok, ya no te deja correr el código. ¿Te marca algún error o algo? ¿O simplemente no te corre nada? Sí, ya no me corre nada, no aparece ningún error. Simplemente ya no. Ah, ok, ok. Digamos que tal vez te aparezca algo así, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí. Voy a copiar y pegar esto acá. Tal vez lo que está pasando es... Ahí voy a correr el código de acá. O sea, tal vez ya simplemente le das Shift Enter y no te da nada, ¿no? Eso es lo que dice. Ajá, exacto. Ah, ok, fíjate, aquí algo muy importante, algo que no mencioné en Jupyter Lab en este caso, es que tal vez lo que ocasionó esto es que abriste algún script específico. Digamos, aquí yo tengo un script que se llama un título, no le puse un título, y cuando yo abrí otro archivo de Python, se abrió otro que dice un título 2. Ahora, la consola de Python, en este caso en específico, en Jupyter Lab, es muy, o está conectada con el primer script. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder ejecutar los códigos en ese script es simplemente darle clic derecho de nuevo y ponerle crear consola para el editor. Y ahora le pongo igual seleccionar aquí kernel, le doy que sí, y ahora se va a abrir una consola para ese script en específico. Si ya no quiero leer acá, la puedo cerrar y ya puedo trabajar con esto. Entonces, el hecho de que no te deje correrlos es simplemente por eso. Debes de abrir otra consola de Python, aquí en este caso. Es por eso. No sé si se soluciona el problema con eso. A ver, lo voy a intentar y ahorita te aviso. Vale, Gracias. sí. Me pones ahí un mensaje. Entonces, sí, justamente vean, aquí yo lo que hice fue cerrar la otra consola de mi script número 1 y simplemente lo que puedo hacer es, ya sea cerrar esta, darle clic derecho, crear otra consola nueva y ya se abre mi consola para este script en específico. Eso digamos que es una forma en la que se trabaja aquí con Jupyter Lab, en este caso para las consolas aquí. Ya después les voy a mostrar otros truquillos diferentes, pero ahorita vamos a hacerlo así, ¿vale? Entonces, lo que estábamos viendo es justamente esto. ¿Y por qué les mostré esto? Porque yo les decía que cada objeto que se trabaja, sí, ok, perfecto, vale, vale. Que cada objeto que trabaja Python tiene una manera diferente de operarse. Las cadenas se deben de trabajar como cadenas y hay funciones específicas y diferentes sintaxis para trabajar con cadenas. Hay sintaxis específicas para los números enteros. Hay sintaxis específicas para los números booleanos o lógicos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que les voy a mostrar ahorita entonces es trabajar de forma más específica con cadenas utilizando la función print. Entonces, ya que les mostré un poco de estos objetos que maneja Python, vamos a escribir más programas. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner otro comentario aquí que diga variables en Python. Ya estuvimos viendo la sesión anterior, nada más les di una información muy general de lo que son las variables, pero vamos a retomarlo de nuevo. En Python y en cualquier lenguaje de programación, bueno, no en cualquiera, eso sí me limito a no cualquiera, voy a decir nada más en Python y otros cuantos más. El manejar variables es una herramienta demasiado importante y poderosa. ¿Por qué? Porque me permite almacenar información en unas simples líneas o unas cuantas palabras, porque las variables lo que representan son palabras. Simplemente son palabras que tienen almacenados diferentes objetos. Vamos a poner unos ejemplos. Voy a escribir la palabra var1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Escribiendo una variable ahorita, que yo decidí llamarle así. Ustedes pueden ponerle de otro nombre distinto si quieren. Para poder generar una variable en Python y almacenarle o hacer, digamos, que se almacene un valor ahí, debo de escribir la siguiente sintaxis. Coloco la palabra que quiero, o no, el nombre que quiero darle a mi variable, en este caso var1, coloco un espacio en blanco, coloco el signo de igualdad, otro espacio en blanco, y voy a escribir ahí, en este caso, un objeto que quiero guardar. Voy a poner en este caso
una cadena. Y voy a poner esto es una, no, sí, esta es una variable, ¿vale? Voy a escribir esto. Esto es una variable. Y lo que yo tengo que hacer para guardar esa variable es ejecutarla. Es decir, presionar Shift Enter en este caso. Y lo que se va a mostrar acá es que se va a ejecutar mi código, que es mi input. No me va a dar ningún resultado, simplemente sé que se ejecutó correctamente porque no me generó algún error. Pero yo ya tengo mi variable generada. ¿Cómo sé que la tengo generada? Porque si yo coloco aquí en mi script print, paréntesis, y el nombre de mi variable, que en este caso es var1, y le doy Shift Enter, se va a mostrar el objeto que tengo almacenado ahí, que en este caso es una cadena de caracteres que dice, esta es una variable. Y de esta manera puedo ir generando diferentes variables. Voy a borrar ahorita este código. Y voy a poner otra variable que sea var2, un espacio en blanco, igual, 17, ¿no? Voy a poner otra variable que se llame var3, un espacio en blanco, 5.12, ¿no? Voy a poner otro enter, otra variable que se llame var4, simplemente estoy nombrando variables y voy a poner aquí true. Lo que estoy haciendo ahí es generar 4 variables distintas y cada una tiene un objeto diferente, ¿vale? Eso también. Concatenar variables, cambiar la clase de la variable para convertirlo en cadena. Sí, de hecho sí se puede. El hecho de que se puedan concatenar variables, sí podemos hacerlo. Ahorita a ver si les muestro un poquito al final. Pero fíjate que algo muy importante que hay que tener en cuenta es, sí podemos concatenar variables, sí podemos cambiar la clase de una variable, eh, pero algo que sí debemos de tener en cuenta mucho es que debemos de saber identificar o poder identificar cuáles son las variables que queremos combinar en este caso. Eh, Ahorita les muestro más adelantito, pero ¿a qué me refiero con esto? Normalmente, y bueno, no normalmente, sino que esto es algo muy común, que imagínense que ustedes quieren hacer o ejecutan una función matemática donde solamente acepta números, y tienen que darle, no sé, 5 variables. Una de esas variables pueden ser puros números, ¿no? 4 variables de puros números. Pero ¿qué pasa si ustedes concatenan una variable que tenga alguna cadena de carácter, algún valor lógico o algún valor decimal? Puede funcionar, va a poder funcionar, pero les va a generar errores. ¿Por qué? Porque si ustedes combinan elementos que pertenezcan a clases diferentes, a tipos de objetos diferentes, lo que podría generarles es que ciertos datos se puedan transformar a otros o simplemente se generen errores. A lo que Python va a hacer aquí es simplemente generarte un error. El hecho de que yo pueda combinar una variable. ¿Y a qué me refiero con eso? Voy a ejecutar estas variables. Voy a seleccionarlas. Ahí las estoy seleccionando con mi teclado. Voy a darle Shift Enter. Ya ejecuté toda esa línea de código. Ya está aquí en mi input. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a poner mostrar variables, ¿no? Y lo que voy a hacer entonces aquí es poner, por ejemplo, print, paréntesis, voy a poner var1 más var2, voy a ejecutar este código, y lo que me va a generar es justamente un error, porque aquí estoy combinando igual el elemento que está almacenado en la variable 1 con el elemento almacenado en la variable 2, que es un valor entero con una cadena de caracteres. Entonces sí podemos combinar las variables, ahorita vamos a ver si con la coma puede funcionar. Esto es lo que les decía. Puedo combinar estas variables simplemente colocando una coma en la función print y se va a poner, esta es una variable y se va a poner el elemento 17. ¿Qué implicaciones tiene esto? Aquí no me generó un error como tal. Sí me generó un error cuando yo intenté sumarlas acá. ¿Por qué acá no me generó un error? Porque Python lo que está haciendo es combinarlas de una manera, digamos, un poco con un truquito. Vean, voy a combinar las 4 variables. Print, y se va a mostrar, esta es una variable 17, 5.12, true. Es lo que acaba de hacer, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué es todo esto? Entonces, de cierta forma lo que está haciendo, vamos a ver si me funciona de esta forma, lo que está haciendo Python, creo que no funcionó así, lo que está haciendo Python es intentar combinar estas variables, pero estas variables las está transformando a elementos, aquí me genera errores,
elementos que tengan que ver con clases distintas. Es decir, yo estoy combinando variables numéricas de carácter, valores lógicos, y todo esto lo va a manejar de una manera distinta. Digamos, esto lo podría estar manejando como una sola cadena. Para que podamos manejar todo este tipo de elementos en elementos individuales y que no pierdan sus atributos, lo que se deben utilizar es algo que se llaman listas o incluso algo que se llaman diccionarios o tuplas también se pueden utilizar, pero lo vamos a estar viendo más adelante. Pero para combinarlos lo pueden hacer así, con la función print y separarlo con comas. Y así lo pueden hacer. Ahora, vamos a lo que les mostraba, lo que les iba a decir. Tenía estas variables, ya están mostradas. Cuando yo ejecuto esto, lo que hago es algo que se llama declarar una variable. Estoy declarando a la variable porque la estoy ejecutando en mi consola y de cierta forma lo que estoy haciendo es guardando esa variable con su elemento en específico o su objeto en específico. Entonces ya esas variables yo las puedo utilizar para, por ejemplo, poder identificar la clase de la variable. ¿Cómo puedo identificar la clase de la variable? Simplemente puedo poner clase de var1, voy a poner así, coloco, y voy a escribir ahora a propósito esto, print, paréntesis, ok, paréntesis, voy a poner la función type, otro paréntesis, y voy a escribir el nombre de mi variable, var1. Y aquí algo muy importante, los paréntesis no se les deben de olvidar. Algo que es muy común en otros lenguajes de programación a veces es algo que llaman el punto y coma, ¿no? O a veces una coma nada más, dependiendo del lenguaje que estén manejando. Aquí en Python también no se manejan muy a menudo punto y coma, pero lo que sí se maneja a menudo son las comas y los paréntesis. Los errores más comunes que a veces se van a encontrar son justamente porque faltó colocar una coma o faltó colocar un paréntesis. Esos son los errores más comunes. Por eso les decía aquí que los paréntesis hay que tenerlos muy en cuenta. Y una gran ventaja que nos da en este caso JupyterLab es que podemos posicionarnos entre un paréntesis y nos va diciendo qué paréntesis pertenece con cuál. Por ejemplo, este de cierre se muestra en verde con el de apertura de acá. Y cuando me posiciono en el último, se pone en verde el de apertura de acá, de la función print. Entonces, ¿qué acabo de hacer aquí? Escribir una función dentro de otra función. Eso es válido en Python y en los lenguajes de programación también. Cuando yo la ejecute con Shift Enter, lo que se muestra ahora es algo distinto. Yo puedo haber escrito nada más la función type, paréntesis, var1, cierro paréntesis y ejecuto. Y se muestra str. Lo que yo acabo de hacer cuando ejecuté con la función print es que se va a mostrar exactamente lo mismo de str, pero ahora me va a mostrar otra palabra adicional, algo que dice class. Esto, y de esta forma, puedo identificar yo la clase a la cual pertenece mi variable. Mi variable en este caso es de cadena. Y lo mismo va a pasar para las demás, para var2, var3 y var4. Y de esta forma puedo identificar la clase de una variable. ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante va a ser muy importante que sepamos identificar ¿qué tipo de clase está manejando Python para un objeto en específico? Va a haber ocasiones en las que no vamos a utilizar la función type, o bueno, sí la vamos a utilizar, pero simplemente por pura intuición uno podría pensar, pues lo que yo estoy dándole de input es un número, o es una secuencia de números, o es una secuencia de cadenas de carácter, etcétera. Pero posiblemente lo que puede pasar es que esos datos se puedan transformar a otros datos distintos. ¿Qué tal si ahora era un número y ahora se transformó en una cadena de carácter? Pues siempre hay que tener en cuenta la función type para poder identificar la clase de mis variables o la clase de mis objetos que esté manejando. Ahorita tal vez no se ve mucho la aplicación o la funcionalidad de esta función type, pero más adelante van a ver por qué les decía que era muy importante tenerla en cuenta. Entonces, simplemente si ustedes escriben lo mismo, print, type, perdón, pues aquí entre comillas, type, y ponen var2, var3, var4, etcétera, o todas las funciones que hay en escrito, todas las variables, y ejecutan esto, se va a mostrar class y la clase a la cual pertenece su variable, ¿vale? Y de esta forma podemos ir controlando o identificando más bien las clases de mis variables. Muy bien, voy a poner nada más esto aquí, clases de una variable, ¿vale?
Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles diferentes ejemplos, ya que vimos un poco de las variables, de los objetos que maneja R. Vamos a trabajar directamente ahorita con la función print y con cadenas. Quiero que trabajemos con cadenas. Vamos a trabajar con cadenas de carácter. Y para eso voy a poner aquí un primer programa. Voy a poner función print, en este caso, con un solo elemento. Vamos a ver. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir la función print, paréntesis, y entre comillas voy a escribir, por ejemplo, la palabra Python. Y ejecuto eso. Lo ejecuto. Y listo, ya tengo en mi pantalla la palabra que dice Python. Y listo, ¿no? Todo bien, todos felices. ¿Qué vamos a hacer después? Yo puedo colocar más de un elemento de tipo, en este caso, carácter, dentro de la función print. ¿Cómo hago eso? Voy a poner igual función print con más de un elemento. Con más de un elemento. Voy a escribir print, paréntesis, voy a escribir igual Python, cierro en este caso las comillas, y antes de cerrar el paréntesis, digo, lo pueden cerrar, pero antes o después de cerrar las comillas de una cadena de caracteres, van a colocar una coma. Colocan una coma, colocan un espacio en blanco, y ahora van a escribir, por ejemplo, programming, ¿no? Voy a poner esto, se me está ocurriendo esto, programming. Otra coma, otro espacio en blanco, otras comillas, y ahora voy a poner hola mundo. Comillas, y así pueden escribir las cadenas de caracteres que quieran. ¿Qué va a generar esto? Pues cuando yo cierro el paréntesis y ejecute esta parte, se va a mostrar aquí en pantalla las tres palabras que yo escribí. Python, programming, hola mundo, ¿no? Se escribió todo esto. No tiene un sentido como tal, pero me sirve para poder mostrarles que para poder generar elementos, o más bien cadenas de caracteres de más de un elemento, simplemente en la función print, o en este caso, sí, en la función print, separamos por una coma y se van a mostrar los elementos individuales en conjunto, ¿vale? Todo en conjunto. Ahora, algo muy interesante aquí es que la función print maneja algo que les llaman saltos de línea, que lo que me permite es lo siguiente. Voy a poner o voy a escribir función print con salto de línea. ¿Qué significa esto? Yo ese ratito les mencionaba que un salto de línea simplemente era dar un enter, ¿no? Yo cada vez que me movía hacia abajo estaba dando un salto de línea. ¿Por qué? Luego, ¿cómo los puedo identificar? Con estos números a la izquierda. ¿Cómo sé que puedo, o cómo puedo dar un salto de línea con una cadena de caracteres en Python? Bueno, coloco la función print, coloco los paréntesis y voy a poner lo siguiente. Voy a poner entre comillas igual y voy a escribir Python es un lenguaje de programación, voy a escribir todo eso, de programación de alto nivel. Cierro comillas, cierro paréntesis, y si yo ejecuto eso ahorita con Control Shift, se va a mostrar justamente toda la palabra que escribí, ¿no? Toda esa oración. Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Me voy a posicionar después de la palabra lenguaje, ustedes pueden escribir otra cosa distinta si quieren, y voy a poner un backslash, se llama backslash esta parte, esta diagonal, y voy a colocar una letra N. Este backslash se genera con la tecla Alt, pero la tecla especial Alt-GR, que está al lado de su teclado de la barra espaciadora en la parte derecha, Alt-GR, y van a presionar la tecla en su teclado donde aparezca justamente esa diagonal invertida. Entonces, yo ahorita la voy a poner aquí en el chat para que la tengan. Vamos a ver. La tengo aquí. Se las mando por si la quieren copiar y pegar mientras. Pero ese es un backslash. Entonces, si yo coloco después de esa línea diagonal invertida la letra N y vuelvo a ejecutar este código, Shift, Enter, vean lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar aquí es que se generó un salto de línea entre estas palabras. Python es un lenguaje y abajito de programación de alto nivel. Se generó el salto de línea. Y de esta manera me permite tener control sobre los programas que voy ejecutando en mi consola. Es decir, puedo generar diferentes saltos de línea, en este caso en específico, para las cadenas de carácter. Ahora, no solamente podemos generar saltos de línea en la función print, sino que puedo generar también algo que se llaman tabulaciones. Entonces voy a escribir igual función print con tabulaciones. ¿Qué es una tabulación?
Una tabulación es un espacio en blanco, digamos, como doble o más grande que el que te genera la barra espaciadora. ¿Qué quiere decir esto? Voy a posicionarme aquí nada más en esa línea 53 en mi caso, ahí estoy, y voy a presionar la barra espaciadora. Vean que cuando la presiono, se genera de cierta forma, voy a dar un poco más de zoom, nada más para que se vea esto más claro. Se genera este espacio en blanco, este espacio en blanco de aquí. Este espacio en blanco es lo que me genera una barra espaciadora. Ahora, si yo presiono la tecla Tab, que la tecla Tab es esa tecla que está arriba de la tecla de mayúsculas, al lado de la letra Q, que tiene dos flechitas normalmente, lo que va a pasar es que se va a generar este espacio en blanco. Es más de un espacio doble de una barra espaciadora. Son como 3 o 4. Este espacio en blanco es algo que se llama un tab, una tabulación. El hecho de que podamos tener tabulaciones o esos espacios en blanco es muy importante en el lenguaje Python. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman condicionales que utilizan justamente estos espacios, las tabulaciones. Algo que se llama indentación, ya lo estaremos viendo en su momento, pero es muy importante ahorita identificarlos y para poder generarlos es justamente con la tecla de tabulaciones o con la tecla Tab, así se llama nuestro teclado. Ahora, ¿cómo yo puedo generar una palabra? Voy a escribir lo mismo, Python. Es un lenguaje de programación, en este caso, de programación de alto nivel. Lo voy a escribir exactamente igual como está arriba, de alto nivel. Cierro paréntesis. Y ahora me voy a posicionar exactamente en la misma línea. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, aquí. Voy a colocar el backslash y ahora lo que voy a colocar no va a ser la letra T, sino, perdón, la letra N, sino la letra T. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a quitar un poco el zoom para que se vea acá en mi consola. Voy a posicionar mi línea de código con Shift Enter y vean lo que acaba de pasar. Lo que pasó aquí es que yo al colocar este backslash con la letra T, se generó justamente esa tabulación, este espacio en blanco entre estas dos palabras. Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Entonces, de esa manera yo puedo ir manejándome o puedo ir manejando diferentes cadenas de caracteres pues con diferentes saltos de línea o tabulaciones. A todo esto se les llaman, en este caso, escapes. Es como un escape. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al utilizar un salto de línea o una tabulación, estoy generando una modificación en mis cadenas de caracteres o en mi cadena de caracteres. Puedo utilizar ahí diferentes combinaciones, puedo utilizar diferentes letras. De hecho, en Python maneja otras más que ahorita no recuerdo bien, pero maneja incluso la letra A, creo que la letra R también. Te puede manejar diferentes combinaciones de estas líneas de escape, ¿vale? En Python. Esto es porque ahorita estamos manejando cadenas de caracteres con la función print. Entonces, algo más que puedo hacer con Python, que también me permite generar diferentes programas, es que puedo utilizar separadores. Voy a poner función print igual, función print con separadores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a escribir ahora la función print, pongo los paréntesis, y voy a poner ahora en este caso, voy a poner comillas, y voy a poner palabra 1, cierro mis comillas, coma, porque voy a generar más de una cadena de carácter, palabra 2, cierro comillas, y voy a poner una última palabra, palabra 3, nada más para identificarlos. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a ejecutar esa línea de código. Shift Enter y ya se muestra aquí en mi pantalla palabra 1, palabra 2, palabra 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Concatenar. A este proceso de combinar diferentes cadenas de caracteres o diferentes objetos con comas se les llama concatenar, ¿vale? Unir estos elementos individuales en uno solo. Ahora, ¿qué me refiero con estos separadores? Que yo a estas partes de estos elementos de la función print, yo puedo separar cada elemento individual con un separador. Simplemente me posiciono en el último elemento, coloco una coma, coloco un espacio y coloco la palabra SEP, S-E-P, SEP. Un espacio, coloco el signo de igualdad, otro espacio en blanco y voy a colocar unas comillas. Estas comillas, voy a colocar otras más,
Dentro de esas comillas, lo que yo debo de escribir es el elemento separador que quiero utilizar o el elemento que quiero utilizar para separar a cada uno de estos elementos individuales. Voy a poner en este caso, por ejemplo, 3 puntos. Voy a escribir eso. ¿Qué quiere decir este código de Python? Que yo con la función print estoy haciendo que se muestre en pantalla lo siguiente, que se muestre el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 separados por 3 puntos, en este caso, que coloqué con la función sep. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ejecutar el código. Shift, Enter, y vean lo que me va a generar ahora. Me va a generar cada elemento individual separado por diferentes elementos, por el elemento separador, estos 3 puntos que yo coloqué. Yo puedo colocar cualquier elemento separador ahí. Es decir, yo puedo colocar en este caso, nada más lo voy a modificar acá, voy a borrar estos 3 puntos y voy a poner, por ejemplo, vamos a poner 3 guiones, ¿no? 4 guiones. 4 guiones. Ejecuto mi código, Shift Enter, y ahora la que se muestra en mi consola es ese elemento individual separado por esos guiones. Y de esa manera puedo ir jugando con el código de Python para poder generar estos programas y que me permita dividir o separar estos elementos de forma individual con estos separadores. Entonces, igual ya se imaginarán, no sé si se lo imaginaron, pero yo puedo poner tal vez el separador de tab, ¿no? ¿Qué tal si no quiero escribir un tab individual para cada una de estas palabras? Es decir, este backslash con la T. Y yo quiero poner un separador. Imagínense que tienen 1000 palabras. Pues simplemente coloco la función set, coloco el backslash, coloco la letra T, y lo que me va a generar como resultado esto, cuando lo ejecute con Shift Enter, es lo siguiente. Cada elemento individual separado por esa tabulación, ese espacio en blanco. Y de esa manera puedo utilizarlo también de forma muy poderosa para tener elementos individuales aquí, tal vez 1000 elementos individuales, y colocar al final cómo quiero separarlos, con una tabulación o con un salto de línea. Simplemente cambio esta T por una N, lo ejecuto, y lo que tengo ahora son estas palabras en diferentes líneas de código en la consola. Palabra 1, palabra 2, palabra 3. Y de esta manera puedo utilizar la función set, o en este caso es el argumento, esto se le llama el argumento de la función, dentro de la función print, ¿vale? Solamente una aclaración aquí rápida, la parte de los argumentos y las funciones, para no confundirlos y confundirlas. En Python yo les decía que se manejan diferentes funciones. Si ustedes se van en su navegador, esto es un paréntesis nada más, y ponen Python built-in functions, así, Python built-in functions, lo voy a escribir, digo, y lo voy a ejecutar, me va a aparecer una primer página que son documentos de Python. De hecho, les recomiendo mucho que revisen esta página, se las mando ahorita aquí por el chat de una vez, donde vienen muchos documentos de Python, muchas funciones, muchos códigos también de cómo se usa. Y lo que les voy a mostrar aquí en este caso en específico son funciones que están, digamos, que son del lenguaje base de Python. Estas funciones vienen en orden alfabético, pero estas funciones son funciones que el lenguaje Python como tal ya viene o tiene preestablecidas. Esas funciones, como la función print que hemos estado utilizando, en este caso está aquí está la función print. Entonces, esta función print, cuando yo le doy clic aquí, me va a aparecer alguna información en específico. Vean, aquí me aparece la palabra set, lo que hemos estado utilizando ahorita. Y cada función va a tener dentro de sus paréntesis, o bueno, más bien, cada función va a tener una sintaxis específica. Siempre lo que va a aparecer al inicio es el nombre de la función, siempre. Lo que va a seguir después del nombre de la función son los paréntesis, que ahí no se les deben olvidar esos paréntesis, de apertura y de cierre. Y lo que va dentro de esos paréntesis se les llama argumentos. En Python hay algo que se llaman argumentos, pues vamos a decir, explícitos o argumentos clave, que lo que te permite es identificar qué argumento estás colocando de forma explícita o de forma directa en la función. El hecho de que yo escriba la palabra set seguido de un igual y luego entre comillas algún separador es un argumento explícito lo que estoy haciendo. Es decir, esto que estamos escribiendo acá, el set igual y en este caso salto de línea. Es un argumento explícito. Todas las funciones tienen esa sintaxis.
una palabra, que es el nombre de la función, los paréntesis y sus argumentos. En este caso, los elementos que dice aquí, en este caso, palabra 1, palabra 2 y palabra 3, son argumentos también. En este caso, simplemente representan elementos individuales separados por una coma que se van a concatenar cuando yo ejecute ese código, que es lo que hemos estado viendo acá, ¿no? Se están concatenando, pues en este caso, colocando un argumento separador para separar los elementos individuales. Entonces, es muy importante identificar la sintaxis de todas las funciones, porque sí va a ser muy útil cuando empecemos a trabajar más con ellas. Algo que yo les quería mencionar acá, Python tiene estas funciones como tal preestablecidas, ¿no? Si se dan cuenta, no son muchas las funciones que tiene preestablecidas, ¿no? Desde la A a la Z, son estas nada más. Algo demasiado, digamos, ventajoso hoy en día es que en Python existe algo que se llaman paqueterías, o librerías, o módulos. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero en Python existe una infinidad de funciones. No solamente existen estas que están aquí mostradas. Estas son las que tiene Python preestablecido como tal. Pero hay diferentes personas en el mundo, programadores, programadoras, instituciones, empresas, que se dedican a generar funciones específicas para poder resolver digamos, evaluar procesos específicos. Vamos a poner un ejemplo. Python se utiliza mucho en ingeniería. En ingeniería hay muchos módulos o muchas paqueterías que tienen otras funciones diferentes a estas que les estoy mostrando, que se utilizan específicamente para ingeniería. En la parte de ciencia de datos hay funciones específicas para ciencia de datos, para analizar datos, para generar gráficos, para analizar archivos de Excel, archivos de texto. Hay diferentes funciones construidas que no se están viendo aquí, pero que existen como tal en diferentes repositorios de Python y que debemos instalar. Pero solamente les quería mostrar esa parte de que esto que estamos haciendo es utilizar funciones y generar programas en Python como tal. Ya más adelante vamos a estar utilizando eh, todas estas funciones. Muy bien, me quedan unos 3 minutos nada más. Ya no me alcanzó a mostrarles la parte importante, bueno, no importante, sino todo es importante, un programa que quería que vieran, pero ahorita hemos estado utilizando de forma general la función print y un poco de sus argumentos. Y solamente para finalizar esta parte, la función print tiene otra característica. Voy a poner función print con terminador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar a la función print, paréntesis, que voy a poner en este caso, le voy a poner P1, P2, no sé qué borrar esto, P2, voy a poner P3, voy a cerrar paréntesis, y quiero poner todo esto en mayúsculas, y voy a poner acá el argumento de SEP, igual, y voy a poner en este caso que sean 3 puntos. No voy a poner que sean 3 guiones. Voy a poner otra coma, y después de esa coma lo que voy a escribir es otro argumento que se llama end. Voy a escribir lo mismo, un operador o un signo de igualdad, y lo que voy a escribir ahora es, otra vez entre comillas, un punto. Vamos a ver qué hace esto. Lo voy a ejecutar. Cuando yo ejecute este código, esta línea de código, Shift Enter, lo que se va a mostrar aquí en mi consola es lo siguiente. Se va a mostrar los elementos individuales P1, P2 y P3 separados por estos guiones que yo le indiqué, pero además se va a mostrar un punto final. Este argumento de aquí me sirve bastante para poder generar, en este caso, terminadores. Si yo coloco 3 puntos aquí y ejecuto de nuevo este código, lo que se va a mostrar ahora son 3 puntos suspensivos acá al final del elemento o del último elemento que estoy ejecutando. Entonces, yo puedo poner aquí, por ejemplo, cambiar esto con un backslash, colocar una N para generar un salto de línea, ejecutar esto, y ahora se va a mostrar en el último elemento también este terminador. Entonces, de esta forma, yo puedo ir manipulando también cadenas de caracteres con los argumentos de separador y con los argumentos de terminador. Tal vez esto ahorita no tenga mucha practicidad para ustedes, o tal vez digan, entonces estamos generando puras cadenas de caracteres, puras palabras.
estamos utilizando unos cuantos argumentos, pero lo que quiero aquí es que hagamos es que empecemos, y yo lo que les recomiendo ahorita, es que cuando tengan un tiempecillo, un tiempo por ahí, comiencen a escribir códigos, comiencen a escribir todo este tipo de cosas, cadenas de caracteres, utilicen la función separador, utilicen la función end, determinador, pongan diferentes separadores, pongan diferentes terminadores, pongan muchos elementos individuales. ¿Por qué? Porque eso lo que les va a generar es una de las cosas, que se familiaricen con la función print muy bien, con las cadenas de caracteres, con los elementos individuales y que también generen agilidad al momento de escribir códigos. ¿Y de qué me va a servir eso? Bueno, eso me va a servir muy bien porque yo lo que les quería mostrar al final nada más era que tenía aquí un ejemplo, lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, que tenía aquí un ejemplo, por ejemplo, de esto de acá, lo voy a copiar nada más, lo voy a pegar aquí. Esperen, es que me teclado anda medio mal. Voy a copiar esto. ¿Qué es lo que estoy copiando? Tengo un script de Python ahí guardado, que lo que hace es utilizar, en este caso, una variable, utilizar una función que se llama int, que ya les estaré mostrando qué hace, utilizar lo que se llama input, cadenas de caracteres aquí, diferentes cadenas de caracteres, una sintaxis especial, aquí hay una F, luego les digo qué es esto, y simplemente cuando yo ejecuto este código completo, lo que genera es lo siguiente, quiero que vean, lo voy a ejecutar, y vean lo que me genera acá. Me genera una forma de poder interaccionar con el usuario. Es decir, me está diciendo ese código, coloca las dimensiones del cuadrado. ¿Por qué? Porque ese programa lo que intenta es calcular, en este caso, el área de un cuadrado. Entonces, lo que me está pidiendo aquí es coloca las dimensiones del cuadrado, ¿no? Coloca algún número nada más. Si yo coloco el número 10 y le doy Enter, lo que va a generar ahora aquí en la consola es, por ejemplo, esto. Va a generar, calcula el área del siguiente cuadrado. Me genera, pues mira, esto vale 10 centímetros, el área del cuadrado es 100. Y de esa forma, yo simplemente con utilizar la función print, otras dos funciones más que todavía no se las muestro, la manera de generar variables, el manejo de cadenas de carácter, puedo generar un programa como este, calcular el área de un cuadrado que me permita además interaccionar con el usuario. Ustedes pueden colocar diferentes elementos en la consola. Yo simplemente puedo volver a ejecutar mi programa, puedo volver a seleccionar toda esta línea de código, la ejecuto, y ahora voy a colocar aquí en esta línea que me aparece, que está parpadeando, voy a colocar 25. Doy Enter y ahora lo que se va a mostrar es el área del cuadrado aquí es 625 y vean que cambió esto de acá, 25 centímetros, comparado con el anterior que decía 10 centímetros y el área es 100. Entonces, esto es un programa sencillito nada más. Bueno, no sencillito, sino es un programa simple. Es un programa simple utilizando diferentes funciones, pero utilizando el lenguaje Python. Y todo eso podemos hacerlo o escalarlo de forma más compleja. Y todo eso vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Entonces, solamente se los muestro ahorita para que la siguiente sesión entremos con muchas ganas y veamos todo este tipo de cosas, cómo podemos generar estos programas utilizando simplemente print y unas cuantas modificaciones de los códigos para generar este tipo de interacciones con el usuario. ¿Vale? Muy bien. No sé si hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de lo que hemos visto hasta ahorita, pero me lo pueden decir o escribir en el chat. Pero sí lo que quería mencionarles es que ahorita vamos a estar utilizando Jupyter Lab simplemente porque me da mucha facilidad en poder generar scripts y ejecutar códigos. Sí, mira, para guardar en este caso, tu archivo de Python, fíjate que como tal ya se guarda. O sea, cuando lo generamos acá, ya se guarda como tal. Aquí yo tengo mi archivo de Python, ¿ven? Aquí ya lo tengo. Yo simplemente lo que puedo hacer es ponerle, tal vez en file, save Python file aquí, o control S, simplemente presiono control S, y se va a ir guardando, o sea, se guarda esto como tal. Yo puedo aquí ponerle rename Python file, y le puedo decir, pues mira, quiero renombrarlo y le voy a poner ahora mi primer programa, ¿no? Mi primer programa. Le doy un rename y ya se guarda esto. Y automáticamente, cuando yo le dé guardar de nuevo,
esto se va a guardar en mi carpeta donde yo guarde mi archivo con este nombre, mi primer programa. Y lo mismo para el siguiente, ¿vale? Y aquí me está seleccionando qué es este archivo de acá. Yo simplemente le doy acá en rename Python y le voy a poner archivo 2, ¿no? Nada más un ejemplo. Archivo 2, rename. Y en este caso ya se va a renombrar. Ay, bueno, creo que no me lo renombró aquí en este caso. Déjenme ver. Archivo 2. Creo que aquí no me renombró esto. Es también muy, digamos, como específico esta parte, como vimos ahorita con la consola, de que tienes que generar una consola específica para Python. Pero ven, aquí archivo 2 ya lo tengo guardado. Entonces, si se van a su carpeta, ya van a tener esos archivos como tal ahí guardados en su directorio. ¿Vale? Ok, vale, vale. Muy bien, entonces, la siguiente sesión vamos a continuar viendo esto de Python. Vamos a ver un poco más de la función print. Y vamos a entrar como tal. Yo les quería dejar nada más unos ejercicios para que intenten hacer unos programillas ahí sencillitos, para que intenten ver cómo los generan con los códigos de Python. Pero pues entonces en la siguiente sesión continuamos con esto. Les muestro lo de la interfaz de interacción con el usuario y entramos un poco más con la manipulación de datos, ¿vale? Muy bien. Nos vemos entonces la siguiente sesión. Voy a detener la grabación.